Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Pues vamos a comenzar una vez más um, con la palabra de Dios. Así es que vamos a comenzar con el título de este mensaje que tenemos aquí, ¿verdad? Pues estuvimos hablando muchas otras enseñanzas anterior a esta. Primero hablamos por qué no creemos en el rapto. Pues lo pueden buscar bajo el nombre de Pastor Carlos de Jesús Reyes en YouTube, y entonces pueden encontrar por qué no creemos en el rapto. Estuvimos examinando el libro de Daniel, la 70 semana de Daniel, y entonces después estuvimos hablando también sobre los dos testigos, y después estuvimos hablando también sobre la iglesia y la tribulación. Y ahora vamos a tocar este tema, que es: ¿quién es el anticristo? ¿Verdad? ¿Quién es? Y entonces sobre este punto vamos a tocar en este día. Pues yo sé que hay muchos otros puntos muy importantes. Se tiene que examinar, aclarar y entender en una forma correcta, porque se ha hablado mucho sobre este tema, pero pero que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para que podamos escuchar este mensaje el día de hoy. Y pues ya estuvimos orando aquí con nuestros hermanos, pero ahora vamos a empezar con el tema: ¿quién es el anticristo? Y yo sé que muchos de nuestros hermanos tienen diferentes opiniones, ideas, tienen diferentes pensamientos, pero nuestra parte es: ¿qué es lo que nosotros creemos y entendemos sobre este tema doctrinal, o este tema, sobre esta palabra que encontramos en el libro de Juan? Así es que para empezar vamos a dar ¿quién es el anticristo? Y entonces, ¿qué quiere decir anticristo? Primero tenemos que entender qué quiere decir la palabra anticristo. La palabra anticristo quiere decir, anti quiere decir esto. Aquí dice así: contra Cristo. Eso es lo que quiere decir anticristo. Contra Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra anti quiere decir contra. Y Cristo, ¿verdad? Anticristo quiere decir contra Cristo. Y entonces, eso es lo que quiere decir anticristo. Y entonces, pero si hablamos en términos que habla nuestro pueblo, o sea, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, quiere decir Mesías, la palabra que usan para esperar, o sea, la palabra Cristo es la palabra griega, pero la palabra que hablan nuestros hermanos del pueblo de Israel es Hamashiach, quiere decir Mesías. Y entonces, pero si vamos a usar este mismo término, anticristo quiere decir antimesías, o sea, en contra del Mesías. Eso es lo que quiere decir anticristo. Entonces, y si lo tradujéramos al español, quiere decir contra ungido del Señor.
ungido de Dios, ungido contra ungido. ¿Por qué? Porque Cristo es ungido para reinar, para lidiar, para gobernar, es la palabra. Bueno, vamos a entrar ahora. Ya entendemos qué quiere decir anticristo, quiere decir contra de Cristo, y ahora vamos a qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este tema. Porque yo sé que hay muchos pensamientos, muchas ideas, muchos aún tienen este pensamiento que el anticristo, cuando ven que el anticristo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? No sé, porque es muy fácil creer una cosa y no examinarlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante, vamos a fijarnos. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, si tienes Biblia, pues puedes buscar en tu Biblia. Pues si no, pues puedes notar estos versos y lo puedes examinar después. Pero dice así, el apóstol Juan dice así, pero tenemos que escuchar con mucha atención, con mucho detenimiento. Dice así: hijitos, dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Quién lo dice? El apóstol Juan. El versículo que estamos leyendo está en 1 de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Qué dice? Que es el último tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto lo dijo Juan que estamos en el último tiempo? Desde el tiempo de los apóstoles. Y eso, ¿cuántos años pasó? Pues nada más fíjate, ¿qué año estamos viviendo? En el tiempo de los apóstoles estamos hablando estamos hablando después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando el apóstol dijo, ya es el último tiempo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, hijito, ya es el último tiempo. ¿Por qué lo dijo el apóstol Juan, ya es el último tiempo? Bueno, pues nada más una repasadita aquí. Desde la salida de la palabra habrá 7 semanas, dice las 70 semanas de Daniel. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y entonces viene el Mesías. O sea, aquí puse como una letra B sobre el bautismo del Señor. O sea, empieza el ministerio de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo, o sea, del Señor Jesucristo, ministerio terrenal. Duró 3 años y medio y murió en la cruz. Y entonces, pero según la profecía que fue dado a Daniel, va a ser 70 semanas de años. Pero cuando el Señor Jesucristo se bautizó, llegamos 69 semanas. Falta una semana para que sea número 70. Y cuando el Señor se bautizó, empieza la mitad de la semana 70. La mitad de la semana 70 llega con la muerte del Señor Jesús. Empieza otra mitad después de la muerte del Señor Jesucristo.
entra tiempo de los gentiles o la era de la gracia, pero ya no es literal un año por día, así como venimos contando, sino esto es simbólico. Así como la iglesia del Señor es la esposa del Cordero o la esposa de Cristo, decimos, ¿es una mujer literal? No, es un simbolismo. Y entonces también aquí la otra mitad de la semana que falta inició después de la muerte del Señor empezó. ¿Y cuándo se va a cerrar? Se va a terminar esta última mitad de la semana 70. Va a llegar con la segunda venida de Cristo. Le puse aquí segunda y letra B, que quiere decir segunda venida de Cristo. Pero eso, ¿cuándo va a suceder? Pues muy pronto. Ok. Pero aquí dice el apóstol que ya es el último tiempo. Por eso me regresé aquí para que entendamos. Ya es el último tiempo. Y también si lees el libro de los Hechos, también el apóstol Pedro también mencionó lo mismo, citando la escritura que habló el profeta Joel, donde dice el Señor, en los postreros días, quiere decir, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces, y ahí empieza el capítulo 2, libro de los Hechos, pero aquí tenemos, después de la muerte del Señor viene la muerte de los apóstoles. El tiempo vino caminando, y estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Pero dice el apóstol, ¿verdad? Pero ese no es el tema, pero estamos hablando sobre el anticristo. Anticristo quiere decir contra de Cristo, contra de Cristo. Por ejemplo, si vamos a usar antibacteria, o sea, es contra de bacteria, ¿verdad? Pues la palabra pueden buscar por la lengua, o sea, el diccionario, la lengua española, pues ahí lo van a encontrar, qué quiere decir esto. Y entonces, ¿cuánto comenzó? Bueno, pero el apóstol, vamos a entrar de ahí ahorita, pero el apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, y vosotros habéis oído. ¿Qué habían oído? Que el anticristo ha de venir. O sea, ya habían escuchado que cuando va a venir el Mesías, pero también va a venir contra del Mesías. Ya han escuchado esto, dice el apóstol Juan. Pero dice aquí mismo que así también el presente. ¿Qué es presente? O sea, el presente quiere decir en ese mismo tiempo del apóstol Juan, el tiempo de los apóstoles, dice así la palabra, que así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. ¿Cuánto? Desde el tiempo de los apóstoles ya habían sido muchos anticristos. ¿Por qué? ¿Anticristo es una personaje literal? No, no es una persona, sino es un espíritu. Anticristo no es un personaje literal, no es un personaje que se va a personificar en carne, no, sino este mismo espíritu que usó a quién. Podemos encontrar esto, no el anticristo, pero sino en una forma, es el mismo Satanás, es el mismo el diablo, es el mismo Lucifer, es el mismo el dragón, la serpiente antigua. Es, muchos nombres, ¿verdad?, que tiene este ser, pero este ser es espíritu. Y este espíritu, ¿cuándo se levantó?
desde que nuestro Dios puso nuestros primeros padres, ¿en dónde? En el huerto de Edén. Ahí se levantó este espíritu. Pero, ¿a quién usó? ¿Se personificó? No, sino usando uno de los animales que habían en el jardín en ese tiempo. ¿Cuál? La serpiente. ¿Verdad? Dice la escritura, si yo sé que pues algunos de ustedes han leído la escritura que la serpiente era el animal más astuto en todo el huerto. Y entonces, ¿qué hizo este espíritu? Usó la serpiente. ¿Para qué? Para engañar a Eva, a Adán. La serpiente la serpiente nada más fue usado por este espíritu. Así también, en todas las edades, este espíritu ha usado en diferentes formas. ¿Para qué? Para engañar, para seducir a los hijos de Dios. Podemos ir, ¿verdad? Pues en cada uno de los hombres de Dios, cuando este espíritu atacó en diferentes tiempos a los hijos de Dios. ¿Verdad? Puedes mirarlo en el libro de Job, ¿verdad? Pues cuando este espíritu va hasta la presencia de Dios y le pide permiso. Y entonces, ¿y cómo lo hace? Pues bien, levanta hombres. ¿Para qué? Para que asesinen, para que roben. Bueno, y entonces usando todo lo que está en sus manos. ¿Para qué? Y también podemos mirar sobre la vida de David cuando fue incitado fuerza del mal, este espíritu que el diablo incitó al rey David para que contase al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero, mis amados hermanos, pero este mismo espíritu que ha operado desde el siglo, y entonces cuando viene el Mesías, ¿quién? ¿Quién es el Mesías? Jesús de Nazaret. Hoy en la ciudad de Belén ha nacido el Señor, dice la escritura. Y entonces, pero cuando su ministerio empieza, este es mismo espíritu está listo ¿para qué? Para operar, para ir en contra de Cristo. Y entonces, después cuando el Señor va en la cruz, después cuando el Señor resucita, después cuando los apóstoles se levantan, predican, pero también este espíritu no se ha quedado con brazo cruzado. ¿Y qué hizo enseguida? Aquí podemos mirar en este versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. ¿Qué dice? Muchos. Y entonces, ¿qué quiere decir muchos? O sea, esta misma operación satánica usa a los vasos, o sea, así como usó la serpiente la serpiente en el huerto de Edén, así en el tiempo del apóstol usó ¿a quiénes? A los hombres humanos. ¿Para qué? Para ir en contra del mensaje del Mesías. Ir en contra del mensaje de Cristo. Ese es el anticristo.
Hoy en día muchos esperan, no, el anticristo va a venir en un futuro cuando la iglesia no va a estar. Pero el anticristo comenzó cuando Jesús, el Mesías, cuando el Cristo comenzó su obra, ahí se levantó este mismo espíritu, ir en contra de Cristo. Y entonces dice el apóstol, habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. ¿Verdad? El anticristo, o sea, ya desde que comenzó el Señor, se levantó este espíritu para ir en contra de Cristo. Para el tiempo de los apóstoles ya habían muchos que iban contra de Cristo. Por eso el apóstol dice que para este tiempo hay muchos anticristos. No quiere decir que son, o sea, que las personas literales son que el anticristo se humanó, no, sino el espíritu que opera en ellos va en contra de la palabra de Cristo. Y entonces pues, van en contra de Cristo, son muchos anticristos. Eso es lo que dice el apóstol. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir para adelante. ¿Qué dice? El verso 22 dice así. Mira, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es que anticristo. O sea, ¿qué dice? Voy a volver a repetir el texto. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús, el Cristo, este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos mirar, ¿verdad? Que el que niega, sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque habían muchos hombres que decían, no, pues Jesús de Nazaret no es el Cristo. Y entonces el apóstol dice, pues, que el que niega que Jesús es el Mesías es anticristo. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos y muchos no creían en él, no creían en su palabra. No, decían, no, pues él no es el Mesías. Cuando venga el Mesías, pues va a hacer esto y lo otro. Va a hacer muchos milagros, aunque el Señor hizo muchos milagros. Y nos va a liberar de muchas cosas. Y entonces no creían en él, pero el apóstol dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. ¿Cuándo? Desde el tiempo de los apóstoles. Amén. Y entonces, el que niega al Padre y al Hijo, este es el anticristo. O sea, ¿qué quiere decir anticristo? O sea, va en contra de Cristo. Es la palabra anticristo. Ok, vamos a continuar. En 1 de Juan, capítulo 4, dice así también. El verso 3, mira. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo.
¿Qué dice? Dice que todo espíritu que confiesa. O sea, ¿por qué? Porque en el tiempo de los apóstoles también habían otros pensamientos. No, creemos que el Mesías no ha venido en carne, o Mesías no va a venir en carne, sino va a venir, ¿verdad? Va a venir así, va a descender del cielo. Ese era el pensamiento que tenían. Pero ¿qué dice el apóstol Juan? Que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo. Este es el espíritu. O sea, este es el espíritu de Satanás que está operando. ¿En qué? Que va en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque no confiesa que Jesucristo vino en carne. ¿Ya? Y entonces, este es el espíritu, dice el apóstol Juan. ¿Qué más? Del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Pero ¿qué dice enseguida al final del verso 3? Y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué quiere decir ahora? O sea, desde el tiempo de los apóstoles, ya este espíritu, este engaño, este espíritu que va en contra de Cristo, ya estaba operando en los hombres. Que entonces los hombres iban en contra de Cristo. Y entonces, y el apóstol dice, ¿verdad? Que de cuál vosotros habéis oído que ha de venir. ¿Qué iba a venir? El anticristo. Pero dice el apóstol que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo? Ahora ya está en el mundo. Y entonces, ¿quién tiene más razón? ¿El apóstol Juan o los que dicen que el anticristo va a venir hasta el último tiempo cuando la iglesia no va a estar en el mundo? Pero el apóstol Juan establece que el anticristo ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Eso es muy importante. Tenemos que examinar, no dejar ir por el engaño. Es muy importante. Pero el apóstol dice, se lo voy a repetir el texto. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Pues el espíritu viene de Satanás. Y este es el espíritu de anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Si ya está en el mundo, ¿cómo va a venir otra vez? ¿Verdad? Pero muchos piensan, no, pues el anticristo todavía no ha venido. Pero el apóstol Juan dice que ya está en el mundo. Y entonces, por eso es muy importante, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos a ir en segunda del libro de Juan. En el verso 7 dice así. Mira, dice así. Segunda de carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores son entrados, ¿en dónde? En el mundo. ¿Dónde han entrado? En el mundo. ¿Qué más? Los cuales confiesan que los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué? Porque
o sea, no confesaban que Jesucristo ha venido en carne, sino había otros pensamientos que el Mesías vino nada más, no nació de mujer. Esto era otro pensamiento que había. Pero ¿qué dice el apóstol Juan? A los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Tal el engañador es y el anticristo. O sea, el anticristo no va a venir en un futuro, no va a venir a engañar a los judíos. No, sino eso ya se levantó desde cuando vino el Mesías. Se levantó el mensaje que iba en contra del Mesías. Entonces, no tiene caso, ¿verdad? Pues que el enemigo va a venir hasta el último, ya cuando todas las generaciones ha estado libre del anticristo. No, el anticristo, cuando vino el Mesías, o sea, el Cristo, Jesús de Nazaret, luego se levantó este espíritu y entonces trabajó en los hombres. Así como usó ¿a quién? A la serpiente en el huerto de Edén. Fue usado serpiente y entonces fue maldecido por Dios después. Así también cuando vino el Mesías, este mismo espíritu trabajó, operó en los hombres humanos para ir en contra de Cristo. Pero no es humano, sino es espíritu. Ok. Bueno, dice, ¿verdad? Pues, ¿dónde estamos? En el verso 7. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador, y el anticristo. O sea, está muy claro. Bueno, por eso, mis amados hermanos, el misterio de iniquidad no es nuevo. El misterio, o sea, el trabajo del mal no es nuevo. ¿Quién lo dice? Vamos a ir en segunda de Tesalonicense. Ya después vamos a hablar sobre otro punto más, sobre la apostasía. Pero ahorita no vamos a tocar en ella, sino vamos a concluir este tema del anticristo. Ok. ¿Qué dice segunda de Tesalonicense? Capítulo 2, verso 7. Dice así. Mira. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya. ¿Qué quiere decir ya? No es algo que no en un futuro va a venir, sino ya está operando. Mira, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? Quiere decir la palabra iniquidad es el misterio del mal. O sea, de maldad. Eso es lo que quiere decir iniquidad. Entonces dice el apóstol Pablo que en segunda epístola de San Pablo capítulo 2, el verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad y solamente espera hasta que sea quitado en medio del que ahora impide. Amén. Y entonces aquí podemos mirar que el misterio de iniquidad ya estaba obrando. Ya estaba. ¿Por qué? Yo no lo digo. El apóstol Pablo lo dijo. ¿Qué? Que el misterio de iniquidad ya está obrando.
Pero dice, solamente espera hasta que sea quitado en medio de que ahora impide. Ya desde el tiempo de los apóstoles ya habían hombres que tenían otras ideas, otros pensamientos, no de acuerdo a lo que enseñaban los apóstoles. Pero aquí el mismo texto dice que porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado en medio el que ahora impide. ¿Qué era lo que impedía? O sea, la presencia no es, muchos dicen este texto, no es el Espíritu Santo va a ser quitado cuando la iglesia no va a estar. No, eso no es lo que dice. O sea, ¿qué era lo que impedía en el tiempo de los apóstoles? O sea, el mensaje del mal no podía tomar mucho auge, no podía tomar mucha fuerza. ¿Por qué? Una de las razones es porque ahí estaban los apóstoles. Si algo levantaba, pero los apóstoles no. Ese no es el mensaje que hemos recibido. Y el mensaje del mal no podía tomar mucha fuerza. ¿Por qué? Por la sencilla razón que los apóstoles ahí estaban para que el mensaje del mal no tomase fuerza. Pero ¿qué pasó? Después de la muerte de los apóstoles se manifestó donde quiera muchas enseñanzas y muchas falsas doctrinas. Y entonces, pero el apóstol dice que porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio que ahora impide. Eso es lo que dice. Ya después vamos a entrar sobre la apostasía, pero este no es el momento, pero espero que el Señor nos ayude para que el siguiente video vamos a grabar sobre la apostasía. Y entonces, y así mis más hermanos, para que podamos entender. Mira, entonces, en el libro de Juan, San Juan 14 viene después de Lucas. Vamos a ir para allá. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, mira. Como dije, desde cuando vino el Mesías verdadero, traer el mensaje de salvación, este espíritu se levantó, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque esa es, dice el capítulo. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito en los antiguos, en Isaías 61. Ahí habla de cuando el Mesías, lo que el Señor iba a hacer en su obra redentora. Voy a buscar aquí, a ver si lo encuentro rápido. Isaías 61. A ver. Isaías 61. Mira, ya estaba escrito. Mira, lo que el Señor iba a decir o lo que iba a acontecer cuando el Mesías iba a venir. Dice Isaías 61, verso 1, dice: el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Por qué? Porque Él era el ungido. Y eso lo repitió ¿en qué? En Lucas 4. Cuando el Señor recitó este mismo libro de Isaías, cuando entró en una sinagoga. Y entonces el Señor dijo esta misma escritura. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió el Señor. He enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
y promulgar el año de la buena voluntad del Señor y día de venganza de Dios nuestro y consolador a todos los enlutados. Esta misma escritura fue cuando el Señor recitó cuando le dieron el libro de Isaías en el libro de Lucas capítulo 4. Vamos para allá. Y entonces, ¿cuál es el punto que estoy tomando esta escritura? Pues ahorita vamos a mirar. Libro de Lucas capítulo 4, yo creo que es en el verso 18. Dice, capítulo, sí. El verso 18 dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dio al ministro, sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban ¿qué? Fijos en él. El verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio que estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Entonces, mira, verso 28. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira. De ira, ¿qué pasó? De ira, oyendo estas cosas, levantáronse, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta el cumbre del monte, sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. O sea, le querían echarle echarle al despeñadero. Y entonces, ¿por qué? Porque vino el Mesías, luego se levantó este espíritu. Y el Señor, vamos a ir, ahora sí vamos a leer en libro de Juan, capítulo 14, verso 30, dice así, mira. Desde que el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, antes de ir a la cruz, pero este espíritu ya estaba levantando en contra de Cristo. ¿Qué dice el verso 30? Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Pero para que conozca el mundo que amo el Padre, y el Padre me dio el mandamiento, así hago, levantaos, vamos de aquí. ¿Qué dice el verso 30? Ya no hablaré más. ¿Por qué? Porque viene. ¿Quién viene? Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? O sea, todo el mundo está bajo maligno. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero entonces, así es que cuando el Señor Jesucristo siempre estuvo presente este espíritu que iba en contra de Cristo. Pero cuando Él murió, resucitó, ascendió y fue y dijo,
que iba a volver. Pero luego también se levantó este mismo espíritu yendo en contra de Cristo, que quiere decir anticristo. Y el apóstol Juan dice que habéis oído que va a venir el anticristo, pero ya está en el mundo, ya está obrando. Así es que hay muchos anticristos. Entonces, si el apóstol Juan dijo que no es que el mal se va a personificar, se va a humanar, no es ese, sino es espíritu que se levantó, que operó en cada uno de los hombres. Hasta el día de hoy, muchos hombres van en contra de Cristo. Y la palabra dice, los que van en contra de Cristo son anticristos. ¿Ya? Y entonces, ese es lo que dice la palabra. Bueno, pues espero que este mensaje, pues, ya después vamos a hablar sobre la apostasía, ¿verdad? Y entonces, vamos a tocar tema por tema para no enredarnos, sino cada punto vamos a hablar dentro de ella. Así es que mi oración es que Dios te bendiga, donde quiera que estés, pues échale gana y que el Señor nos guarde para que sigamos adelante. Mi amado hermano, mi hermana, Dios te bendiga.